Buenas noches, bienvenidos una semana más a Meta y Persona, este programa en el que intentamos llevarles los mejores deportistas asturianos de la historia. Y como estamos en año olímpico, 2008, qué mejor que traer a alguien que consiguió precisamente la primera medalla olímpica oficialmente para Asturias, uno de los únicos, el único medallista en Múnich 72. ¿De quién estamos hablando? Pues hablamos de José Enrique Rodríguez Cal, conocido en el mundo del deporte como Dacal II, que consiguió, como decimos, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Múnich 72. Buenas noches, José Enrique. Buenas noches. Múnich 72, medalla de bronce, pero bueno, eso es solo una parte de una carrera extensísima, 2 medallas de oro en Juegos Mediterráneos, tercero en el Campeonato de Europa, tercero en el Campeonato del Mundo. Vamos, tu currículum ocuparía hojas y hojas. Toda esta carrera empezó con tan solo casi 14 años, podemos decir, ¿no? Pues sí, con 14 años empecé a acudir a los gimnasios. Y precisamente a lo mejor pues el haber llegado a triunfar en el campo amateur como triunfé, pues a lo mejor fue gracias a eso, al haber empezado tan temprano, con 14 años. Te llevó a empezar tu hermano anterior, por eso lo de Dacal II es porque hubo un Dacal primero. Tu hermano estaba en el mundo del boxeo. Tú llegaste al mundo del boxeo un poco de la mano de él, ¿no? Bueno, pues sí, yo empecé a acompañarlo a él. Bueno, esto todo tiene su historia, ¿no? Nosotros toda la familia somos nacidos en Candás, y de Candás pasamos a vivir a Valliniello en el boom de Ensidesa de los años 50. Coincidimos de vecinos en Valliniello, con un boxeador que había en Avilés, que de aquí era muy popular, Abel Martínez Sedeño, y ese fue el que metió a mi hermano en el mundo del boxeo. Y detrás de mi hermano, pues como por lógica, pues fui yo, acompañándole con la maleta. Y así empezó mi afición al boxeo, acompañando a mi hermano. Con 14 años, ¿cómo se inicia, casi un niño, cómo se inicia uno en el mundo del boxeo? ¿Qué le atrae? Yo siempre fui un admirador de mi hermano. Empecé a seguir a mi hermano, a ver los combates, y para mí fue el ídolo que yo tuve cuando yo tenía 14 años, era el boxeador que admiraba, era mi hermano. Y lo acompañaba a todas las veladas que había en Oviedo y en Gijón. Y me acuerdo que le llevaba la maleta. Y la afición mía pues era entrar en el vestuario con él y enrollarle las vendas las vendas que luego se ponen en las manos para poner luego los guantes. Y fue así como me entró el gusanillo, el olor del masaje. Cuando entraba a los vestuarios en vísperas de los combates, el ambiente que había en los vestuarios, el olor del masaje que les daban en el vestuario y todo ese ambiente, eso fue lo que a mí me cautivó para luego yo seguir en el boxeo. Era lo que a mí me gustaba. El boxeo en aquel momento en Asturias y en España tenía gran predicamento, ¿no? Había mucha afición, ¿no? Yo puedo decir que después del fútbol, en los años 65, 67, 70, que después del fútbol era el deporte que más gustaba en España. El Palacio de los Deportes de Madrid, por poner un ejemplo, solamente no lo llenaba el baloncesto, ni balonmano, ni ningún otro deporte. Lo llenaba Carrasco, Legrá, Urtain y Blázquez. Y esos eran boxadores. Y esos llenaban el Palacio de los Deportes de Madrid. 10.000 o 12.000 espectadores. Que eso hoy es impensable. En una velada de boxeo profesional, que te puedan ir 2.000 o 3.000 personas hoy. Bueno, pues en aquella época, en el Palacio de los Deportes de Madrid entraban 10.000 y 12.000 personas a ver una velada de boxeo. Y eran televisados todos los combates. Y tú entrabas en cualquier cafetería o bar que estaba boxeando Legrá, Urtain o Carrasco, que eran, digamos, los boxeadores que de aquella época eran los populares. Y si había en un bar 18 personas o 20 personas, los 20 se estaban mirando para boxeo. Eso ocurre hoy también, ¿no? Lo que pasa es que hoy no se televisa tanto. Pero es que dice la gente, bueno, la mala reputación o fama que tiene este deporte, por desgracia, ¿no? Pero es curioso que entras en una cafetería, en un bar, y están echando un combate de boxeo, y si hay 18 personas, están las 18 personas mirando para el combate. O sea que eso quiere decir que es que gusta. Otra cosa es que, bueno, pues los mandatarios de televisión, pues que no lo quieran echar por el motivo que ellos lo sabrán, pero que es un deporte que, digan lo que digan, que gusta. Diga lo que diga la gente. ¿Cuándo se dio cuenta José Enrique de que lo suyo era el boxeo? Con 14 años empiezas, te inicias, ¿y cuándo ves que tu camino está ahí? Es que esto es un camino que esto va poco a poco. Yo empecé con 14 años y luego, bueno, pues 14, 15, 16, y a mí me gustaba ir al gimnasio, a mí me gustaba entrenar y sudar y hacer guantes con todos los boxeadores que había allí. Y yo me acuerdo que a mí lo que me llamaba la atención y con lo que yo me conformaba y que me gustaba mucho era simplemente ver mi nombre en los carteles. Boxeo en la exposición, Dacal II contra Gulín de Gijón, que era un contrario que tuve yo, Gulín, ¿no? Y yo verme en los carteles para mí era suficiente ya.
Y luego en la boda vilesca, al día siguiente, Rodríguez Cal o Dacal segundo gana los puntos, que era lo que te ponía, no te ponía más. La reseña. Efectivamente, no te explicaban cómo había sido el primer asalto ni el segundo, y para mí eso era lo máximo. Y bueno, pues así yo pienso que así empecé a entrarme el gusanillo de verme en el periódico, de verme en los carteles, y que me gustaba ir al gimnasio, simplemente me gustaba entrenar, ir al gimnasio, y acudir a acompañar a mi hermano a ver todas las veladas que había en todo Asturias, en la Sala Alsa, en Oviedo, en Gijón, los bajos de Hidrocivil, que se hacían unas veladas monumentales casi todos los sábados. Yo me hice boxador entre la exposición y la Sala Alsa aquí en Oviedo, que parece que es en la calle Covadonga. Quiero recordar que había un local que llamaban la Sala Alsa, creo que guardaban los alsas ahí se hicieron cientos de veladas de boxeo en los años 70, cuando el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, era presidente de la Federación Asturiana de Boxeo. Desde aquí aprovecho, si se puede, para mandarle un saludo, que hace mucho tiempo que no lo veo. Pista de la exposición que hablabas ahora, una pista mítica, ¿no?, en esto del boxeo, y sobre todo para ti, supongo que muy buenos recuerdos. Bueno, sí, ahí puede decirse que hice prácticamente mi vida deportiva. Bueno, aparte de lo que haya boxeado, pues aquí en la sala de los salsas, en Gijón, en Pravia, pero donde realmente me hizo boxeador y empecé a despuntar fue en la exposición. En la exposición que hubo ya pues en los años 60, yo pues con 10 o 12 años yo había veladas de boxeo, y me acuerdo pues de infinidad de boxeadores avilesinos buenísimos que había de aquella época, en los años 60. Bueno, pues para mí ahí fue donde me hice, digamos, deportista, y puede decirse que persona, en la exposición y en la Asociación Atlética Avilesina. Los primeros gimnasios de la época, ¿cómo los recuerdas? ¿Cómo eran? Muy diferentes, supongo, ¿no?, los gimnasios de ahora, ¿no? Bueno, el gimnasio, aquellos se llamaban gimnasio porque algún nombre le tenían que dar, ¿no? Pero eso fue una de las cosas que yo que nunca me gustó, que los gimnasios que teníamos los boxeadores de aquella, salvo alguna excepción, que había gimnasios buenos, los demás pues eran, podría decirse, no voy a decir carboneras, pero parecidos, locales pues muy malos. Entonces, los locales peores que había pues eran los que te dejaban para que hicieras un gimnasio de boxeo. Yo boxeé, bueno, los primeros gimnasios que yo acudí fue en Avilés, que solo donde están hoy las oficinas de información y turismo, que antiguamente creo que era una cárcel. Bueno, pues yo con 13 años fue la primera vez que yo puse los pies en un gimnasio de boxeo. Luego en Avilés de ahí nos trasladaron a la calle Rivero, donde estaba el hogar del productor, que fue donde estuvo el sindicato vertical toda la vida. Bueno, pues ese fue el segundo, se llamaba Educación y Descanso. Y de ahí pasamos a la curtidora, donde están los canapés, en la curtidora, una casona muy grande que había allí. Pues bueno, pues ese fue el tercer gimnasio que tuve. Pero te digo, gimnasios todos muy malos, muy malas condiciones. Y bueno, pues, hoy quejanse la juventud, se quejan de que si un día no les ponen agua caliente y no quieren entrenar porque no hay agua caliente. Quisieran que vieran estos chavalucos que tienen, pues esos 13, 14 o 15 años, que se quejan porque no tienen agua caliente, en las condiciones que entrenábamos los deportistas, no los deportistas de aquella, y las duchas que teníamos. Que nosotros sabíamos lo que era el agua caliente. Yo me acuerdo que en el gimnasio, en Educación y Descanso, era un bidón colgado en la pared con un agujero debajo, que llenábamos con una manguera, y nos metíamos debajo del bidón, quitábamos el corcho, y nos duchábamos igual en verano que en invierno. Pues yo con 14 años, y como yo muchos más, no solamente yo, cierto yo que era, bueno, pues no hay comparación. Por suerte, las cosas están mucho mejor. Pero quiero decir que se puede triunfar también en el deporte como triunfé yo, como triunfaron otros muchos más. No con tan buenos gimnasios y con tanta... Se puede triunfar también. Lo que se necesita es más fuerza de voluntad. Más fuerza de voluntad, y que de verdad te guste. Y que de verdad te guste el deporte. Que de verdad te guste. Y no pensar en lo que vas a ganar. Yo siempre supe que yo no iba a ganar un duro con el boxeo, y lo practiqué durante 21 años, y ya ves el historial que tengo. Y luego pasé a profesional, y disputé 3 veces el título de Europa, y fui 5 o 6 o 7 veces campeón de España, y no gané un duro. Pero eso yo siempre lo supe. A mí nadie nunca me engañó, coño, Dacalín, que tú por esto, que tú pasas a profesional, que tú te vas a hacer rico, no. Primeramente que no podrían engañarme, porque yo tonto no era, y yo tuve toda la vida metido en el boxeo, vi a miles de boxeadores, y vi lo que se podía ganar, y vi grandes figuras, y vi que no se ganaba dinero. O sea, yo lo hice porque me gustaba viajar, para mí el ser olímpico era una cosa que no había dinero. Yo fui sin saber lo que iba a ganar, si iba a tener un premio, yo lo que quería era ser olímpico, que para mí aquello era inalcanzable. O sea, tiene que gustarte mucho el deporte. Y eso pues, hay gente que van, pero que de verdad que no lo sienten. ¿El primer campeonato importante que ganas? Bueno, para mí el más importante fue cuando fui campeón de Asturias, que es para mí como si fuera campeón del mundo. La veo cuando Rodríguez Dacal segundo, campeón de Asturias. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Pues me parece que 16.
que ese ser campeón de Asturias, luego ahí empecé, ser campeón de Asturias, y luego para acudir a los campeonatos de España había que quedar campeón de Asturias y luego ganar al campeón de Galicia. Que era como una fase intermedia. Efectivamente, ¿no? Y luego, si nos enfrentábamos 10 asturianos contra 10 gallegos y ganábamos 6 asturianos, entonces íbamos 6 asturianos y 4 gallegos, entonces el equipo se llamaba Asturgalaico, y si era al revés se llamaba Galaico Astur. O sea, que marcaba el nombre. Efectivamente, la región que más boxadores, más combates ganara. Y bueno, quedé campeón de Asturias, siempre gané al campeón de Galicia. Bueno, y recuerdo que el primer campeonato de España que fue a Barcelona, y quedé eliminado en el primer combate, con un boxador, Jesús Canut, de Salamanca, que un mes antes lo hubiera ganado yo en la exposición en Avilés. Y sin embargo, en el campeonato de España en Barcelona, me ganó, muy apretado, muy justo, pero me ganó. A los puntos, ¿no? A los puntos. Y así es como empecé, siendo campeón de Asturias. ¿Cuándo supiste que ibas a ir a las Olimpiadas de Múnich 72? Supongo que, como dices, era tu gran reto estar en esos Juegos Olímpicos. ¿Cuándo viste ya claro que ibas a estar en esas Olimpiadas? Faltando muy pocos días. Yo después, te digo, que después del campeonato de Asturias, fui al campeonato de España, quedé eliminado, pero bueno, tenía 16 años, yo a la Olimpiada fui con 20. Volví a quedar campeón de Asturias el año siguiente, campeón de Galicia, volví a ir otro campeón de España a Valencia, y que volví a quedar eliminado ya en el segundo combate. Entonces tengo que contar un poco para que la gente entienda un poco. Entonces esto era en el peso mosca, en 51 kilos. Entonces tengo que decir que Roberto Prieto, el entrenador de Oviedo, el que llevó a Gómez Fouz, a Quitano Jiménez, a Fernando Pérez, y luego me llevó a mí de profesional, sin tener yo con él nada que ver, porque él era de Oviedo y yo era de Avilés, y a mí no me entrenaba. Pero sí que me recuerdo que me dijo, y de hecho tenía razón, Roberto Prieto, me dijo: Dacalín, si quieres quedar campeón de España tienes que bajar al peso mini mosca, tienes que bajar a 48 kilos. En el mosca no quedarás. Bueno, me trajo a entrenar una semana que Oviedo, me acuerdo que me subía todos los días corriendo, subiendo el Naranco. O sea, vamos, que... Sí, y para abajo me bajaba en el coche de él, atrás, tapado con una manta, para seguir sudando, y luego me metía en el gimnasio. Bajé a 48 kilos. Campeón de Asturias, campeón de Galicia, y fui a Bilbao al campeonato de España. Y quedé campeón de España con la gorra. A raíz de ahí empecé a ir para el equipo nacional. Pero tuve que bajar a 48 kilos. O sea que Roberto Prieto tenía razón. Esfuerzo sobrehumano, ¿no? Muchísimo. Pues un chaval con 17 años, 18, con 51 kilos. Bueno, pues que tienes que perder 3 kilos. Bueno, pues me sacrifiqué y bajé a 48 kilos. Yo subí muchísimas veces el Naranco y me bajaba en el coche tapado con la manta atrás, y luego para el gimnasio, y bueno, y con mucho sacrificio, y bajé a los 48 kilos. Y a raíz de ahí, pues desde hasta que pasé al campo profesional, que tenía 28 años, pues estuve muchos años. De hecho, toda mi carrera en el campo amateur y todos los triunfos que logré fueron en 48 kilos. En el peso se llama, oficialmente es mosca ligero, se llama. Nosotros, bueno, porque es simpático, llamámoslo mini mosca, ¿no? Pero el peso oficial es 48 kilos, mosca ligero. Y de ahí fue donde conseguí yo todos los grandes triunfos míos en el campo amateur. ¿Cuándo te llega la confirmación? ¿Cuándo sabes que vas a ser seleccionado para los Juegos Olímpicos de Múnich? Bueno, yo quedo campeón de España en Bilbao, y a raíz de quedar campeón de España, a mí me enfrentan, porque era una costumbre que tenía la Federación Española, de los que quedaban campeones de España, los enfrentaban a los que eran olímpicos, o a los que formaban el equipo nacional, los mejores boxadores que había en España en aquella. Y yo los que quedamos campeones de España en Bilbao nos llevaron a Santander a pelear con los que formaban el equipo nacional. El mejor boxador que había en España en aquella era Sánchez Escudero, que de hecho era el que estaba en mi peso, en el peso mini mosca, que era el que me cerraba a mí, el que me podría cerrar el paso. De hecho reconozco que era un monstruo, era un fenómeno. Puede decirse que era lo que fui después yo en mis años dorados, era lo que era yo. O sea, yo reconozco que bueno, que tuve un palmarés impresionante, y que bueno, pues ahí está, no vale decir, ahí está el palmarés, ¿no? Bueno, pues ese chico pues era más o menos eso. Y entonces me dijeron que tienes que ir a Santander a pelear con Sánchez Escudero. A mí era una cosa que yo... con Sánchez Escudero. Bueno, pues fuimos a Santander y gané en el tercer asalto por lesión. Se le rompió la ceja y pararon el combate. El combate estaba muy igualado. Muy igualado. No estaba ganando él, no sé si estaría ganando yo. El combate estaba muy, muy justo. Que bueno, se le rompió. Era un hombre muy veterano, que tenía 19 años. O 20. Él tenía 28, 29 años. Era un hombre ya muy veterano ya, pero muy experto. O sea, le estaba más al final de su carrera. Efectivamente. Pero el que tenía todas las posibilidades de ir a Múnich era él. Entonces yo lo gané, y recuerdo que nada más bajar del ring se acercó Roberto Duque y de Pinedo, que era el presidente de la Federación Española, y me dijo que al día siguiente me quería en Madrid. Pero en Madrid. Y ahí fue como empecé yo ganando a Sánchez Escudero. Ya empezaron a llamarme al equipo nacional sin saber que yo iba a ir a Múnich todavía.
pero ya empezaron ya a contar conmigo siempre ya en el equipo nacional. Aún estando el chico este, el Sánchez Escudero, que digamos que era el primero en el equipo nacional. Ahí tuviste ya salidas internacionales con la selección. Ahí empecé ya los campeonatos de Europa, Hungría. Luego hicieron en el año 71 hicieron un campeonato de Europa en Madrid, que ahí lo pusieron a él por experiencia, porque yo de aquella no estaba cobrando nada del Consejo Superior de Deportes, bueno, no del Consejo, que de aquella era la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Él era un hombre que estaba cobrando una beca muy buena, de eso tengo miedo que fuera el único que estuviera cobrando. Era un hombre muy importante en el deporte en los años 70 en España, Sánchez Escudero. Y entonces, bueno, pues, porque tenía que salir él. Y salió en ese campeonato de Europa que se celebró en Madrid y sacó medalla de bronce. Bueno, pues ese mismo año se celebraron los Juegos del Mediterráneo en Esmirna. A mí me llevaron en el peso mini mosca en 48 kilos, a él lo llevaron en 51. Y ahí fue donde empecé yo ya a quedaste campeón. Yo quedé medalla de oro, Sánchez Escudero medalla de bronce en el peso mosca, y Alfonso Fernández, un obetense, que también fue olímpico Muniz, ahí sacó medalla de plata. Alfonso Fernández, que ya quedó Oviedo. Pero yo ahí fue la primera medalla de oro que saqué yo, en los Juegos del Mediterráneo del año 71, en Esmirna, en Turquía. Ahí vas viendo un poco que podías estar presente en ese objetivo, ¿no?, de Múnich. Pues sí, ya, bueno, coges una confianza de ir a pues quedas campeón de España. A continuación ganas a que digamos que es el boxeador más importante que hay en España, en tu peso, lo ganas. A continuación, a los 4 o 5 meses, vas a los Juegos del Mediterráneo, te quedas medalla de oro, aunque sea una competición, bueno, que no va Rusia, ni va Rumanía, ni va... Pero bueno, van unos equipos importantes como Francia, Yugoslavia, Italia. Bueno, pues los gané, a todos los que se presentaron los gané. Bueno, pues ya tienes ya una experiencia, ¿no? Luego pues una serie de encuentros internacionales, que los voy ganando todos. Y bueno, pues nos concentran una serie de boxeadores para ir a Múnich. Entre ellos estaba yo y el Sánchez Escudero. Pero hasta que no faltaban, yo pienso que, no recuerdo muy bien, pero creo que a lo mejor 15 días o 20 para ir a los Juegos del Mediterráneo, que de hecho ya teníamos las maletas con la ropa, los trajes, lo teníamos todo, pero lo tenía tanto él como yo, porque había dudas. Entonces, claro, a la delegación pues no le costaba ningún trabajo hacer ropa para 2 personas más, ¿no? O sea, porque había esa duda. O sea, casi hasta el último momento. Hasta el último día, hasta un día por la mañana, no sé, eso sí que no se me olvidará. Pues claro, hacíamos guantes todos los días en los entrenamientos, y la cosa, pues, estaba muy igualado, ¿eh? Yo reconozco que en los entrenamientos estábamos muy igualados. Yo sé que el preparador nacional, el señor Palenque, tenía predilección por mí, probablemente sea por mi juventud, porque yo tenía 20 años y él estaba, y a mí no me costaba ningún trabajo entrenar y sacrificarme, y él era un hombre un poco problemático, aparte de los años que tenía ya, que ya venía un poco de vuelta ya, ¿no? Y al parecer, hablaba con la Federación Española y él quería que yo fuera a Múnich, pero había un poco de presión por la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes de que quería que fuera Sánchez Escudero. Pero yo, en los últimos entrenamientos, me acuerdo que un día trajeron a Alegray y a Carrasco para que nos vieran entrenar. Los auténticos fenómenos también. Bueno, el Carrasco, que en paz descanse el hombre, que coincidimos muchísimo en Torrelodones con ellos. Y me acuerdo que los llevaron a los dos para que nos vieran entrenar y para que decidieran ellos saber. Bueno, pues se decidieron por mí. Bueno, pues a los 4 o 5 días, un día por la mañana, estando desayunando, cogí el periódico deportivo, no sé si fue el AS o el Marca, eso no lo recuerdo muy bien, pero venía la fotografía de los 5 boxeadores que íbamos a ir a Múnich. O sea, venía por el periódico. Antes de que oficialmente no lo dijera nadie, por la mañana, los componentes del equipo, en el peso mini mosca, Rodríguez Cal. Ese fue para mí, digamos, claro, luego el día más feliz de mi vida. Supongo que con esa edad, además... Pues con 20 años, que tenía, sí, 20 años. Con 20 añitos, el ir a unos Juegos Olímpicos es lo máximo lo que puede esperar un deportista. Y para mí era lo más, el ser olímpico para mí es una cosa que era imposible, porque yo con menos años, yo me acuerdo de ver imágenes, y para mí una olimpiada es una cosa impensable, que no estaba a mi alcance. Y entonces ese día, pues el hombre más feliz del mundo. Cuando ya sabías que ibas a ir a Múnich, supongo que con todas las ganas del mundo, irías a por todas, pero quizás esperabas la medalla, fue una cosa que te vino por sorpresa. Digamos que empezaste la competición y poco a poco fuiste viendo mejor. Pero pasó una cosa, tú sí sería difícil lo mío de la medalla, que recuerdo que al día siguiente del reconocimiento médico que te hacen previo a los combates y el pesaje, el periódico deportivo España, no me acuerdo porque llegaban todos los días los periódicos allí, no recuerdo si decía: muy mala suerte para el asturiano Rodríguez Cal en el sorteo. En el primer combate me tocó con un chico rumano
Turey, de apellido, que hacía 3 meses que había sido campeón de Europa. O sea que con el actual campeón de Europa en el primer combate me tocó ya. O sea, que la cosa se me ponía complicadísima. El cuadro dificilísimo. Y se me hizo un gran combate. Hizo un combate fenomenal, un combate... Reconozco que gané, no por mucho margen, porque no se podía, porque, bueno, era un campeón de Europa, pero que gané. O sea, bueno, ahí empecé yo ya... Luego el siguiente combate me tocó con un americano. Los americanos. Bueno, pues con Davy Armstrong. Yo mido 1,55 y él medía 1,72. O sea que era... La diferencia... Para el peso mini mosca, pues, grandísimo. O sea, muy grande, ¿no? Muy alto. Y también lo gané. Bueno, me costó menos trabajo que al rumano. Pero luego en el combate siguiente, pues claro, me tocó con el cubano, con los mejores boxeadores que hay en el mundo, con Rafael Carbonell, que ya venía de una olimpiada y hubiera estado en los Juegos Olímpicos de México. Es un hombre con una trayectoria impresionante. Bueno, pues ahí las cosas ya se nos pusieron ya... Bueno, yo no se lo dije al entrenador ni mucho menos, pero que había ganar un cubano. Ya sabíamos ya de oír cosas de los cubanos, los boxeadores cubanos. El oficio que tenían, ¿no? Y fue el mejor combate que yo hice en mi vida en el campo amateur. No volví a hacer otro combate como lo que hice con Rafael Carbonell. Tanto yo como él. De hecho, de los 5 jueces, 3 me dieron ganador a mí y 2 a él. Pero hicimos un combate impresionante. Impresionante. A mí se me paró el combate en 2 ocasiones, porque se entraba por la nariz. Y tenía miedo porque en el campo amateur miran mucho esto. De aquella no tanto como ahora, ¿eh? De aquella miraban, pero no tanto. Y entonces me acuerdo que me pararon, que casi sacan el pañuelito y te limpian un poco la nariz. ¿Tenías miedo que eso te costara el combate? Pues ¿no? sí, porque te pararan. Porque te digo que en el campo amateur miran mucho estas cosas. Hoy muchísimo más todavía, ¿eh? Pero bueno, vieron que no era cosa tal y como si dijéramos encima de que estuviera sangrando, me estuviera pegando una paliza, pues pero el combate estaba muy... Y gané, te digo que gané por muy poco margen, pero que gané, pero que fue un combate impresionante. Bueno, ahí en ese momento, claro, me dieron ganador, fue pues que sabía que yo ya era como mínimo medalla de bronce. Pero fue, repito, fue un combate durísimo, que fue el combate, yo pienso que el mejor combate que hice de amateur en mi historia del deportivo. Luego en el siguiente combate se habló un poco de cierto robo. Pudo haber ahí... A mí no me gusta decir que me robó, porque probablemente dice, oye, es que me robaron el combate, porque probablemente a lo mejor alguna vez me ayudaron a mí un poco, pues probablemente alguna vez, ¿no? Entonces no me gusta decir, pero sí reconozco que, de hecho la prensa lo decía, yo es que todavía es el día de hoy, 35 años o 36, no sé cuántos pasaron, muchos, que todavía no sé qué fue lo que ocurrió con la puntuación, pero yo en el fondo sé que fui un poco superior a un coreano, que técnicamente era muy inferior a mí. Pasa que era un hombre muy fuerte, que pegaba mucho más duro que yo. Pero yo pienso que cuando terminé el combate, yo fui para la esquina convencido de que hubiera ganado a los puntos, aunque fuera por un poco margen. Y sin embargo me dieron perdedor. Sé que hubo sus rollos en la prensa, recuerdo que hubo en el diario deportivo, no recuerdo otra vez si era el Marca Olás, no sé cuál, pero sí que decía, mientras la policía vigilaba la vía olímpica, el robo se cometió en el ring. O sea, fue un titular muy simpático, ¿no? Sabes que tuvieron la policía después del atentado terrorista, pues no se veía nada más que policías por la vía olímpica, ¿no? Y decía eso, que mientras la policía vigilaba la vía olímpica, el robo se cometió en el ring. Pero bueno, que no me disgustó, porque yo ya tenía una medalla de bronce que para mí, de los 200 deportistas que fuimos, estaban todos eliminados en ese momento. En pie no quedaba nada más que yo. Y fuiste el único español. Fui el único español. Y bueno, y quedé medalla de bronce, pero vuelvo a repetir que para mí, bueno, como si hubiera sido campeón olímpico. José Enrique, nos vamos a ir un momento a publicidad, porque ya sabes que en la tele la publicidad manda, pero ni mucho menos vamos a parar aquí, porque todavía queda mucha historia que contar. Como os decimos, nos vamos 5 minutillos a publicidad y volvemos enseguida, porque de acá al segundo tiene todavía mucho que contarnos. Pues ya estamos aquí de vuelta, seguimos con José Enrique Rodríguez Cal, con Dacal Segundo, que nos estaba contando esa medalla de bronce en Múnich 72. José Enrique, nos habíamos quedado en ese combate con el coreano, ese combate que quizás hablábamos de robo, de que pudo ser el haber pasado a esa final, haber asegurado por lo menos una medalla de plata, pero bueno, con tu bronce estabas ya contento, ¿no? Sí, no, contento no, contentísimo. Aparte, vamos, del orgullo personal, bueno, pues que era el único español que quedaba en pie. Habíamos sido unos 200 representantes aproximadamente y para mí encima de saber que era el único español que estaba en pie todavía y que tenía una medalla, pues la verdad, pues, lo digo
que no fue una desilusión el no haberme ganado, porque para mí era impensable que yo ir a una Olimpiada y que yo iba a ser el único español que hubiera ganado una medalla. O sea que yo estaba muy satisfecho con la medalla de bronce, muy satisfecho. Unos juegos históricos por muchos motivos también, ese atentado terrorista contra la delegación de Israel. Llegasteis a enteraros, los juegos se pararon unos días, creo, hubo incluso rumores de suspensión, ¿no? No, de hecho los Juegos Olímpicos estuvieron 3 días suspendidos. Sé que hubo entre los países que hubo negociaciones, en fin, hasta que se llegó a un acuerdo, pero sí, los Juegos estuvieron 3 días parados. Nosotros prácticamente nos entramos, la vía olímpica es muy grande. De hecho, nosotros de noche no se escuchó absolutamente nada. Nosotros sí que recuerdo que por la mañana íbamos a desayunar, como hacíamos todos los días, y que ya notábamos que había como mucho policía por dentro de la vía, sin saber lo que hubiera pasado ni nada. Y al llegar al comedor, el entrenador nuestro, que hablaba inglés perfectamente, pues se le iba a hablar ahí con unos señores ahí, y automáticamente cuando nos contó él, dice que tenemos que volver para el pabellón, que hubo un atentado terrorista por la noche y que no nos dejan entrar al comedor. Nos tuvimos que subir otra vez para el pabellón, y ahí fue donde nos empezamos a enterar de que hubieran entrado los palestinos de noche, que hubieran matado a unos deportistas, y así empezó todo el rollo. Luego ya pues por la televisión, pero sí que los juegos estuvieron 3 días parados, y nosotros no vimos nada, ni nos enteramos. Aparte de esa nota luctuosa, en los Juegos Olímpicos tuviste oportunidad de ver otros deportes, de, digamos, confraternizar con los demás atletas. Bueno, la amistad que nosotros hacíamos con otros deportistas, para pedir se llaman pins, ¿no? Insignias. Bueno, pues eso era lo más anecdótico, y era lo que hacíamos, y lo mismo te veas con un chino, que un japonés, con un ruso, o uno de Tailandia, y es cambiarnos los pings. Era lo que, porque nosotros, claro, por eso dicen que el inglés es tan importante, ¿no? Y yo no hablaba ni papa, y era lo único que hacíamos, era el de intercambiar. Pero bueno, tuve la suerte de que, aunque no sea nada más que de vista, conocí pues a gente importantísima. Mira, pues para mí, a uno que yo admiraba, que lo vi en una silla de ruedas, a Beba Bikila, el atleta Beba Bikila, que ganó la maratón en Londres descalzo. Estábamos un día, estos son cosas anecdóticas, ¿no? Alfonso Fernández, y estábamos jugando al billar dentro de la Villa Olímpica, algunas salas de juegos que había allí, y apareció Julio Iglesias y otro cantante que había muy famoso en los años 70, Mickey de los Tonys, y preguntaron a ver quién ya hubiera ganado la medalla, porque recuerdo que dijo, a ver quién es ese chaval que dicen que ganó una medalla de bronce en boxeo. Y estuvimos jugando conocimos allá a Julio Iglesias, a Mickey de los Tonys, y bueno, pues y a mucha gente. Conocí también a Johnny Weissmuller, el famoso Tarzán. O sea, que digo, pues que aparte de eso, bueno, pues si conoces a gente... El Tarzán auténtico. El el Johnny Weissmuller, que el hombre que creo que acabó sí, un poco mal de la cabeza el hombre, ¿no? Y yo, bueno, pues esas son las cosas que... Y luego cosas de... Tengo fotografías, bueno, yo también era simpático, ¿no? Y andaba buscando, sí, cuando veía uno, por ejemplo, de estos baloncestos que medía 2,15, pues siempre por señas, ¿no? Y hacía así como que me quería sacar, y me ponía lo de él para sacar unas fotografías, y las cosas simpáticas, ¿no? Del deporte. Supongo que luego la llegada a Asturias, la llegada a España, ¿en ese momento eras consciente? Bueno, supongo que sí, y sacar una medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos, sabes que es súper importante, máxime cuando la delegación española solo había conseguido esa medalla, pero supongo que donde realmente te das cuenta de lo que conseguiste es cuando llegas aquí, ¿no? A Asturias, a España. Probablemente si fuera hoy, cambiarían mucho las cosas, ¿no? Estamos hablando de hace 36 años. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de Iago Lamela, otro avilesino, ¿no? Cuando no ganó una medalla en una Olimpiada, bueno, fue subcampeón del mundo 2 veces. Pues creo que en el ayuntamiento, pues en la plaza había 5.000 personas esperando por él. Claro, también lo preparó el ayuntamiento. A mí no me fue a buscar el ayuntamiento al aeropuerto, ni me recibieron. Pero sí que cuando llegué a Oviedo, que recuerdo que vine en tren, yo cuando llegué a Madrid, la Federación Española quería que quedara en Madrid unos días. Seguramente pues la Federación tenía pensado hacer sus cosas conmigo, bueno, pues llevarme a presentarme a algunos sitios, y yo lo que quería era haber ido a mi casa. Y recuerdo que fue llegar a Madrid a la estación, es que no vine en avión, vine en tren. Y que sí que recuerdo que ya me empezó a llamar la atención que la gente que me conocía un poco, bueno, pues por mucho motivo, porque iba con una chaqueta roja, que era la que llevábamos todos los deportistas españoles para salir al estadio, un traje con una chaqueta roja, el escudo, traía un ojo un poco morado. Bueno, y aquellos combates míos pues fueron televisados. Bueno, pues algunas personas me conocían y me paraban en la estación del Norte en Madrid. Y iba con mi maletina y con la chaqueta puesta, la medalla la llevaba guardada.
Esa bajollada, ¿no? Y que la tuve que sacar, al final ya la llevaba en el bolso, porque usted no es el boxeador que ganó, y en el tren ya no te cuento, en el tren ya pues tuve que andar enseñándolo a todo el mundo. Casi al final ya la dejaste ya fuera, Y ya, ¿no? quiero decirte yo, bueno, que de ahí empecé a darme cuenta de lo que un poco de, bueno, pues, de que habías hecho algo, ¿no? Bueno, y cuando llegué a Oviedo, no había 5.000 personas, ni 4.000, ni muchísimo menos, pero bueno, pues estaba mi familia y mucha gente de la Atlética Vilesina. Me acuerdo que tiraron un par de cohetes y que había un señor con una gaita y me pusieron la montera picona, ¿no? Pero bueno, que para mí eso es como si hubieran ido a lo mejor 3.000, ¿no? Que ahí fue donde empecé a darme cuenta, bueno, pues eso de que, bueno, pues algo importante hice, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pues ya, bueno, pues la cosa ya fue entrevistas, homenajes, invitaciones a un sitio, a otro, fiestas y... Sí, me cambió un poco la vida en ese aspecto. No voy a decir que el aspecto económico, porque llevo 35 años trabajando a turnos, ¿no? Pero bueno, que sí que reconozco que me cambió un poco la vida en ese aspecto. 310.000 pesetas, ¿no? De aquella época. Sí, eran 310.000. Mucha gente me dice, los compañeros de trabajo, claro, viendo lo que sea, coño, Dacalín, si hubieras cogido tú aquellos tiempos... De bueno, chico, pues no sé aquellos tiempos. Yo en aquellos tiempos con 310.000 pesetas que me dieron por aquella medalla, compré un piso. Hoy si por una medalla de bronce no se lo quedarán. Pues no sé si darán 7, 8, es que no tengo ni idea ahora mismo lo que puede valer una medalla olímpica de bronce. Pero calculo, bueno, 7 millones, 8, 6, es que no lo sé. Con eso no compras nada. Hoy en y yo día con 310.000 compré un piso. Y a raíz de esa medalla, yo empecé a cobrar 45.000 pesetas de beca. Que era un sueldazo. Era un sueldazo, 45.000 pesetas de beca. Que cuando yo llegué a Madrid a cobrar la medalla, me dijeron que me iban a pasar una beca, que yo no pedí nada. Yo llegué a Madrid porque me llamaron, porque me iban a dar el cheque con ese dinero. Y puedo contar también como anécdota, pues yo, cuando muchos deportistas o muchas personas, yo con 20 años, pues probablemente era mayor, sabía lo que quería. Y yo me recuerdo cuando me llamaron a Madrid a cobrar al Consejo Superior de Deportes, perdón, a la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, que fuera a cobrar el premio que estaba estipulado. Yo le dije al delegado nacional, que era el Juan Gis Bez y de Careda, un señor que era catalán. Y cuando entré en el despacho y me sacó el cheque, yo le dije, si usted cree que yo merezco un premio o que yo hice algo importante, colóquenme ustedes a trabajar en Ensidesa, que yo lo que necesito es un puesto de trabajo. O sea, con 20 años. Un chaval con 20 años hoy te coge 300.000 pesetas y lo que haces es comprarte un coche, una moto, se va a preocupar de puestos de trabajo o de comprar un piso. Una mentalidad completamente diferente. Bueno, pues yo, pues probablemente, como dije antes, pues probablemente era más mayor de 20 años, ¿no? Mi forma de pensar. Yo quiero un puesto de trabajo, yo estoy casado, voy a tener un chiquillo, yo necesito un puesto de trabajo. Y no se me dijo, coja usted este dinero y se va a hacer lo posible para que usted entre a trabajar en Ensidesa. Bueno, eso se pasó y se les olvidó, ¿no? Pero bueno, entré 2 años después, porque era hijo de productor, pero para que vea la gente la forma mía de pensar, ¿no? Que también una historia curiosa, con esa entrada en Ensidesa que al final conseguiste, deseabas, y que vino también después de otro éxito deportivo, de un mundial en Cuba. Sí, pues estábamos en el año 74, en agosto, en los primeros campeonatos del mundo, que se celebraron los primeros y fueron en Cuba, en La Habana, que para mí era otra cosa, La Habana. Yo voy a hablar de La Habana como una cosa de verlo en las películas, en La Habana. Y para mí también era una cosa, íbamos a ir a La Habana, a un campeonato del mundo. Bueno, y volví a ser medalla de bronce, el único de los españoles que fuimos, y medalla de bronce. Y me ganó la medalla de plata un cubano, Rafael Hernández, que fue campeón del mundo, y a los 2 años en Montreal, campeón olímpico. O sea que me ganó otro fenómeno. Pero estando en los campeonatos del mundo, me llamó mi mujer, me dijo, José, que están entrando en Ensidesa, que creo que se oyen rumores de que van a entrar 3.000. Y fue verdad, entre agosto y septiembre, octubre del año 74, fue cuando entré yo, entraron pues 3.000 y pico. Entonces yo sabía que esa era una oportunidad que no la podía perder, porque entonces a lo mejor no entraba más. Y ahora que yo no tenía trabajo, yo vivía de la beca que me daba, era una beca muy buena, pero eso podía ser 1 año, 2 años o 3, pero eso que se acababa. Entonces yo hablé con Roberto Duque y de Pinedo, que era el presidente de la Federación Española de aquella, él sabía el interés que yo tenía en entrar en Ensidesa, y le dije, mira a ver cómo me lo arreglan ustedes desde aquí, pero ya, porque si no mañana me dan ustedes el billete y el pasaporte, que yo me marcho para Asturias. Yo esta oportunidad de entrar en Ensidesa no la pierdo. Pero ¿cómo vas a ir para casa? Díganos usted, ¿con quién podemos hablar? Yo hablen con Toso, el presidente de la Atlética Vilesina, que ese es el que me lo puede arreglar. Efectivamente, hablaron con Toso trabajaba con oficinas centrales, y me lo arregló. Dice, dile a Dacal que quede tranquilo ahí, que lo de él está arreglado. Efectivamente, peleé el campeonato, disputé la medalla de plata, perdí para la medalla de plata, y bueno, cuando terminaron los campeonatos me presenté en Asturias, pasé por Ensidesa, hice reconocimiento médico, pues, y ahí llevo 34 años trabajando a turnos. ¿Y sigues?
y sigo. Y menos que me quede mucho, bueno, todavía me quedan 4 años para prejubilarme. Ahora está de moda esto de las prejubilaciones. Tengo 56 años, me imagino que hasta los 60. Pero bueno, entrenando todavía, porque para el que no lo sepa, Dacal no ha dejado ni muchísimo menos de hacer deporte. No, lo sigo haciendo. Yo siempre me gustó, y siempre lo digo, si yo no hubiera sido boxador, yo pienso que hubiera sido maratoniano. No sé si a lo mejor mis condiciones físicas hubieran valido, pero es el deporte que me gusta. Me gusta el deporte de muchos kilómetros. De hecho, el atletismo. De hecho, yo cuando boxeaba, yo no empecé a hacer carreras de 21 kilómetros y de 30 ahora. Yo ya las hacía con 22 o 23 o 24. Yo siempre digo que si algo hice dentro del mundo del boxeo o del deporte, fue gracias a lo que corrí, gracias al atletismo. Que salí siempre con una preparación física. La verdad que también nunca fumé, nunca bebí. Sigo sin hacerlo hoy. Y es el raro el día que no haga 8 o 10 kilómetros, tampoco es que haga muchos. Pero bueno, tengo 56 años, ya no soy ningún baje, ¿no? Pero que todos los días voy al entrenamiento. Todos los días hago 8 kilómetros, 10, un día puedo hacer 12. A lo mejor un día no tengo muchas ganas, no entreno, pero normalmente es raro el día que no haga 5 días a la semana, y participo en casi todas las pruebas que se celebran por Asturias. Soy un asiduo de las carreras populares. Después de esos Juegos Olímpicos que nos habíamos quedado, esa medalla de bronce en los Campeonatos del Mundo de La Habana, el siguiente paso importante llega en Montreal 76. Supongo que además ibas con unas ganas locas, ya no solo de ganar el bronce, sino incluso de proclamarte campeón olímpico. No, es que porque cuando yo fui a Múnich, era un chaval que estaba empezando a despuntar, o sea, que no tenía un historial para pensar en cosas de medallas olímpicas. Pero cuando fui a Montreal, sí. Yo cuando fui a Montreal ya no necesitaba que nadie me dijera, coño, Dacalín, que tienes posibilidades. No, lo sabía yo. Lo sabía, ¿por qué? Por el historial. Medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo, medalla de bronce en los Campeonatos de Europa en el 73, en el 74 en Cuba, en el 75 fui medalla de oro, medalla de plata en los Campeonatos de Europa en Polonia, y medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo. O sea, que iba con un palmarés impresionante. Impresionante, de hecho está ahí. Entonces yo iba convencido, con 24 años, o sea, con una experiencia y una veteranía, que yo iba convencido. Que sabía yo, si a mí no me pasa nada, que tengas un coño, te puede llegar una mano, un cao, una hartura de ceja, si no ocurre nada de eso, una de las 3 medallas es para mí. Estaba convencidísimo, más porque me encontraba muy bien, y con 24 años, vuelvo a repetir. Y sin embargo, lo que es el deporte y lo que es la vida, ¿no? Que después de estar años y un mes entero, dos meses en Torrelodones entrenando, dedicado nada más que a esa olimpiada, vas, te toca un sorteo bueno, lo contrario que Múnich, con un representante de Mongolia, que a priori pues que no era nadie, que no era un hombre de los peligrosos. Y en el segundo asalto pues nos pegamos un encontronazo y se me partió completamente la ceja, un corte impresionante. Y paran el combate, lo clásico, te mandan para una esquina, mandan subir al médico, y yo ya sabía que por la forma que me estaba cayendo, yo ya sabía que no continuaba. Pero claro, así todo el médico, lo clásico, ¿no? Ya sabes, ya el médico hizo así, y nosotros lo que hacemos los boxeadores con las manos como diciendo y stop, y aquello fue ya no solamente para mí, yo lo sé, para la Federación Española, para el Consejo Superior de Deportes, fue un varapalo, porque bueno, a partir de ahí empezaron las cosas en lo que ocurre en la vida, ¿no? En el deporte. Pues muchos deportistas que me estarán escuchando les habrá pasado también a ellos esto. Cuando uno gana, pues no necesitas que nadie te vaya a ver al vestuario, porque bastante tienes tú ya interior de la alegría, ¿no? Bueno, pues en Múnich no se cogía en el vestuario, no se cogía. Ahí eran todo palmaditas en la espalda. En Montreal, eso lo dije muchísimas veces porque es realidad, o sea que no estoy contando ninguna mentira. Cuando fui para el vestuario con la ceja rota, no había nadie, no estaba ni el seleccionador nacional, el señor Palenque, con el que conviví 7, 8, 9 años, muchos años. Pero sí recuerdo que estaba Kubala, el seleccionador, porque él era el que hubiera llevado al equipo de fútbol a Montreal. Y fue el que me acompañó, que no sé por qué circunstancias Kubala apareció en el vestuario. Me imagino que era aficionado al boxeo, que le debía de gustar el boxeo, que nunca lo supe, pero sí que me acompañó al vestuario donde estaba el médico para que me cosiera la ceja. Pero que no fue ni el médico de la federación, ni el seleccionador nacional, Palenque, y que sí que me acompañó Kubala. Que es una cosa que todavía es el día de hoy, que lo pienso, bueno, ¿y por qué apareció Kubala allí en el vestuario? Yo me imagino que era que estaba viendo el boxeo, seguramente le gustaría el boxeo, y bueno, y fue a darme, bueno, pues oye, no te preocupes, o qué sé, pues estar conmigo allí. Otro mito del deporte. Pues sin lugar a dudas, pues que ahí coincidió, porque fue de seleccionador con los de fútbol, a Montreal. Después de venirte de Montreal, ¿te replanteas la carrera después de ese, digamos, varapalo que te llevas? No, porque la ilusión mía y lo que yo pensaba era hacer 3 olimpiadas, ir a Moscú y retirarme. Yo nunca tuve en la idea, en la mente, de pasar a profesional. Porque a mí se me hizo alguna oferta. Vamos, no se me hiciera ofertas. Pero yo puedo decir que una vez estando en Tenerife,
Martín Berrocal, este señor que es apoderado de toros, Berrocal, que tiene una hija por ahí ahora en el mundo del famoso. De ese señor estamos hablando. Ese fue un promotor muy importante en los años 70. Coincidimos en Tenerife en un hotel. Y no es que me prometiera ni me dijera que yo iba a... pero que sí que me la tiró. Oiga, Enrique, ¿usted no tiene pensado pasar a profesional? Que en su peso usted en Europa podía... No, de momento no. Me gusta esto de las Olimpiadas. Tengo ilusión todavía por ir a la tercera y la verdad que... O sea, que quiero decirte que yo pude haber pasado a profesional... Mucho antes. Mucho antes, si hubiera querido. O sea, pero la intención mía era ir a 3 Olimpiadas. A mí, lo del boxeo profesional, no es que tuviera nada en contra de él, ni muchísimo menos. Me siento orgullosísimo de haber pasado a profesional. Pero lo mío era ir a la 3ª Olimpiada y retirarme del boxeo y dedicarme al trabajo y a la familia. Estamos viendo fotos tuyas por ahí. Bueno, sí. Esta es la clásica foto de estudio, que esta me la hizo... Voy con la camiseta de la Asociación Atlética Vilesina, mi club de toda la vida. Y esta foto sí que recuerdo que me la hicieron para luego hacerme un cuadro que todavía está en mi casa, en un sitio de honor en el salón, porque este fue un homenaje que me hicieron en el año 72 cuando vine de Múnich, y este me lo regaló la Asociación Atlética Vilesina, y me hicieron esta foto para luego hacerme un cuadro. Asociación Atlética Vilesina, que es el club de toda tu vida, que todavía te rendía un homenaje hace poco. Siempre dije que fue mi segunda casa. Yo venía de un viaje, iba a mi casa a ver a mi familia y a continuación me marchaba para la Atlética Vilesina. Lo hice siempre, además con mucho orgullo. Yo me hice deportista en la Atlética Vilesina y hombre. Porque hay que decir que eres cangasín de nacimiento, pero podemos decir que avilesino de adopción. De adopción, sí. Me crié en Avilés. Estas imágenes, no sé si esta imagen, ¿de qué combate recuerdas el combate? No, sé que es en la exposición, pero no te sé decir, no sé si, es que sin gafas veo un poquitín así a lo lejos, no sé si tengo camisetas o si ella era profesional ya, no lo sé muy bien. ¿Se nota si tengo camiseta o algo ahí? Sí, es que tienes camiseta. Sí, no, pues entonces todavía estaba en el campo amateur, pero no recuerdo, pues uno de los muchísimos combates. Este sí recuerdo, esto era el que era el gobernador de Asturias en los años 70. Esto fue cuando fui mejor deportista asturiano, no sé si fue en el año 71 o en el 72, pero sí que es una foto recogiendo el premio de mejor deportista asturiano. En el 71 o el 72 en el Hotel La Reconquista. Uno de los muchos premios que recibiste. Sí, yo fui mejor deportista asturiano en 2 ocasiones, en el año 71 y en el 72. Esto es una media maratón, me parece, que hice en la Atlética Vilesina, la media maratón que la Atlética Vilesina realizó durante muchos años, y yo fui un asiduo, lo hice durante muchos años, 21 kilómetros. Y esto es otro homenaje también que me hizo la Atlética Vilesina. Aquí estás con la chaqueta, de los Juegos Olímpicos. Sí, esto de los Juegos Olímpicos de Múnich, sí, que era roja. Y esta es me parece que es del ayuntamiento, esa placa. Aquí... Este es no sé de qué periódico es, la medalla de fondo. Ganó el bronce y aspira al oro. Y aspira al oro, ¿verdad? No sé si era de las. ¿No? Y aquí con los reyes de España. Con su majestad el rey. Bueno, aquí era príncipe todavía, porque él fue a Múnich también. Él fue como deportista a Múnich en el año 72, cuando a mí me está dando aquí el premio Joaquín Blumer, que premia al mejor deportista español menor de 21 años, en Madrid. Uno de los premios más importantes que se podía recibir. Pero él fue a Múnich, que de hecho me visitó, porque el príncipe no vivía dentro de la Vía Olímpica, vivía fuera. Debía ser porque lo de las regatas, pues a lo mejor estaría lejos de la Vía Olímpica, pero sí, como él, pues por protocolo, pues quiso conocer a un español, y vino, me acuerdo, que estaba yo en el comedor, y que se presentó ahí un día, y que quería conocer al boxeador que hubiera, y que estuvimos charlando unos minutos, simplemente para conocerme, y luego, bueno, ya luego coincidimos en Madrid. Bueno, esto es ya así, aquí ya era yo profesional, esto es con un chico de Santander, Ruiz, y este me parece que fue el último combate que hice yo antes de proclamarme campeón de España. En la pista de la exposición. Ahí hice me parece que en un año hice 12 o 13 combates de profesional, que eso es impensable. Hacer un profesional, hacer 12 o 13 combates en un año. Una barbaridad, peleaba todos los meses. Yo sé que el promotor que yo tenía, Jesús Parajan, señor de Gijón, quería promocionarme rápido. Yo ya tenía una experiencia en la botería, yo no necesitaba tardar mucho tiempo, yo ya tenía una experiencia ya de 200 combates, entonces querían largarme, que pronto disputara el Campeonato de España y en Europa. Bueno, pues este fue el último combate que hice, y bueno, y el combate siguiente ya fue para el Campeonato de España con Marianín García. ¿Campeonato de España que ganaste? Que gané, sí, que gané a los puntos. Este es otro combate de amateur que no recuerdo muy bien con... Este es con la camiseta de la Atlética, yo creo. Sí, este me parece que es un chico de Aragón, que me parece que fue precisamente el último combate que hice de amateur. Me parece que fue este combate. Que subió al ring Toso, y recuerdo que como recuerdo me quitó la camiseta de la Atlética Vilesina y que se quedó con ella. Este me parece que sí que es su último combate. Este es Mariano Aro,
del que te hablaba antes yo, el deportista que yo admiré toda mi vida, porque él venía todos los años en Navidad a correr el cross de Navidad. Lo invitaba a la Atlética Blesina. Y ahí fue donde yo conocí esto ya fue después de Múnich. Esto ya fue después de Múnich ya. Un auténtico crack, Mariano. Para mí era mejor, en los años 70, el mejor deportista que teníamos en España. Cuarto en los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, en los 10 El hombre después de estar los 9.000 metros el primero, y faltó que corren en el atletismo, y faltando 100 metros, dejaronlo atrás los 3 que fueron detrás de él. Y esta entrada que tiene también mucha historia, ¿eh? Esto es en el pabellón de la Madalena, la segunda vez que disputé el título de Europa. Primero fue a Londres, al Royal Albert Hall. Luego hice yo todo lo posible para que me trajeran al inglés Avilés, aún sabiendo que era muy difícil. Te tengo que decir, para que mucha gente, para que vean cuando se ama de verdad un deporte, cuando yo perdí 1 millón de pesetas por hacer este combate en Avilés. O sea, que incluso perdiendo dinero. No es que perdí de ganarlo. A mí me correspondía 1.300.000 pesetas, el 40% de la subasta, de la bolsa. Pero si yo ya lo sabía, dije yo, traerme al inglés, porque yo pensé que en Avilés, en un combate igualado, y bueno, yo soy más técnico que él, aunque en Londres me hubiera ganado por KO, en Avilés si no me tira por KO un combate igualado, pues siempre se barre un poco para casa, ¿no? Era lo que yo interiormente pensaba, aún sabiendo que en el fondo la cosa que era muy difícil, este era muy bueno. De hecho era campeón de Europa y en poco tiempo fue campeón del mundo. O sea que no era nadie, ¿no? Entonces yo hablé con los promotores que le hicieron la velada, que eran unos chicos de Santander, Promociones García y García, de vosotros traerme al inglés, no os preocupar de mi dinero, traerlo. Porque si yo cobro lo mío, y el inglés lo que correspondía, más el resto de la velada, viajes, hoteles, salía por 7, 8, 9 millones de pesetas. Eso era muchísimo dinero. Una barbaridad. Entonces yo tuve que sacrificar, y eso era como se hacía, ¿eh? Y no os preocupar, traerme al inglés. Bueno, pues yo cobré 300.000 pesetas. De esas 300.000, tuve que darle el 20% a mi entrenador. Y estuve 1 mes sin trabajar, para dedicarme al combate. O sea que quedé a pre. O sea, que más o menos lo comido por los servicios. Más o menos. A lo mejor quedaron 60.000, 70.000 o 100.000 pesetas, que no recuerdo muy bien. Pero bueno, tengo el orgullo. Fui la primera Vilesino, no creo que muchos tuvieron ocasión de ver campeonatos de Europa. Bueno, pues yo traje un campeonato de Europa, aún sabiendo que en el fondo, luego claro, yo posaba siempre en la exposición, acostumbrado a 1.000 personas, 800, 900, 1.000, que era lo que entraba en la exposición. No iban más porque es que no cogían. Y de golpe porrazo lo hicieron en la Madalena. Y yo recuerdo que cuando estaba en el vestuario, es en el mercado del ganado de la exposición, y cuando estábamos en el vestuario, si se puede llamar vestuario lo que había de aquella, y cuando yo entré 2 horas antes, ya había unas colas que llegaban a Avilés, unas colas impresionantes. Yo ya quedé un poco, digo, madre mía, de mi alma, ¿dónde me estoy metiendo hoy? Porque veía que, cuando me estaba mi entrenador, bueno, pues vendándote las manos, poniéndote el esparadrapo, y entró mi hermano, y le dije, Adelino, ¿hay mucho ambiente? Y dijo él, está bastante bien. Pero para que no lo dijo muy... Pero bueno, en esta de esto yo cuando ya me vendó, me levanté, asomé un poco la cabeza para ver el... Bueno, hablaba el periódico de unas 5.000 personas. Y cuando vi aquello, digo, madre mía de mi alma, si no gano hoy aquí esto, bueno, esto... Bueno, yo reconozco que ya salí un poquitín... Presionado, ¿no? Sí, un poquitín derrotado, no salí... Aparte que yo estaba, bueno, pues probablemente yendo para abajo ya. No por la edad, que yo tenía 32 años o 33 todavía. Reconozco que es una edad para un deportista impresionante. Pero yo ya tenía muchos combates, 200 combates de amateur, muchos años de concentraciones, de viajes, trabajar a turnos. Va pesando, ¿no? Y aunque ese mes no trabajara, bueno, ya te falta ya esa ilusión. Bueno, y yo reconozco que salí un poquitín, claro, y no me dio opción ninguna. Él cuando vino de Londres, la primera vez me obligaron a ir a Londres, porque ganaron la subasta, porque yo de aquella tenía un historial, Rodríguez Cal, medalla, pum, 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 sin perder en el campo profesional. Entonces ellos tuvieron que pujar para que yo fuera a Londres. Pero claro, fui a Londres, me ganó con tanta facilidad que cuando hice méritos para disputar por segunda vez el título de Europa, consideraron que no tenían falta de ganar la subasta a ellos, de vamos a ir a Asturias, lo vamos a ganar y vamos a ganar Sperres igual. Y así fue, vino y en el segundo asalto pues no me dio, ya en el segundo asalto me tiró en el primero, en el segundo me rompió una ceja, fui para mi casa, porque ahí no había duchas, fíjate tú donde bosábamos, en el mercado del ganado de la Madalena, que es impresionante de grande, pero que no es un palacio de deportes para hacer... No está adecuado. Efectivamente. Me fui a duchar a casa con la bata y todo, de ropa de boxador, me llevó un amigo y me fui a duchar, me fui para mi casa. O sea, que no me duché allí. Y me acuerdo que iba con una ceja rota, el ojo hinchado, y con otro corte aquí, que no sé ni con qué me dio aquí, en la barbilla, otro corte aquí. O sea, y no me dio opción. O sea, que en 2 asaltos, recuerdo como anécdota que me fue a visitar, porque claro, era un campeonato de Europa, el alcalde era Manuel Ponga,
era cuando mandaba el gobierno socialista, Manuel Ponga. Entonces él fue porque le mandaron unas invitaciones al ayuntamiento, un campeonato de Europa, un avilesino, entonces se vio un poco la obligación, aunque no le gustara mucho, de ir, como avilesino que era yo, bueno, pues. Y recuerdo que me estaban cosiendo en el vestuario, me estaba cosiendo la ceja el médico, y se acercó a mí, bueno, pues para despedirse y decir, bueno, Dacalín, para otra vez será, cosas del deporte, y me dijo, no se me olvidará, dice el Dacal, dice, es la primera vez que vengo al museo, dice, y la última, dice, esto a mí no me gusta. Es que me lo dijo el alcalde de Avilés, Manuel Ponga. Pues José Y Enrique, así fue la historia del campeonato de Europa en Avilés. José Enrique, sé que luego hubo otro campeonato de Europa, por desgracia el tiempo se nos echa encima, la verdad es que voy a tener que invitarte otro día porque tenemos que hacer casi capítulos, tu vida da para muchísimo. Fueron muchos años, 21 años de deporte, da para muchas cosas, fueron muchos años. Pues nos planteamos casi, José Enrique, desde aquí te emplazamos, bien sea en este programa o en otro programa de esta casa, para seguir hablando de toda esta vida interesante e impresionante. Pero antes de que te vayas y antes de que acabemos el programa por el día de hoy, tenemos aquí una foto que veíamos antes, una foto de ese combate con Ortiz, con el santanderino, y nos gustaría que nos la dedicaras para tener constancia de tu paso por aquí, por Meta y Persona y por Teleasturias. Foto bonita esa, ¿eh? Sí, sí. Ahí observamos que llevas una toalla de Montreal 76. Todavía la tengo. Debe ser las pocas cosas que tengo de recuerdo. Montreal 76, donde recordamos que, si no lo dijimos antes, que fuiste abanderado. Sí. Todo un honor. Hoy en día hay casi peleas por llegar a ser abanderado. Sí, sí. Pues aquí tenéis, para mis amigos de Teleasturias, con simpatía de Dacal. Pues muchísimas gracias, José Enrique. Ha sido un placer. Dacal, ¿qué decirte? Pues que como persona, como deportista, toda una leyenda, todo un mito del deporte asturiano, y que durante muchos años podamos disfrutar de tu presencia. No hubo casi un Dacal tercero, tu hijo intentó seguir ahí el camino, se quedó, digamos, a medias. Sabemos que ya tienes nietos, fuiste abuelo joven. Esperamos que uno de esos nietos siga esa estirpe de los Dacal. Va a ser difícil, pero bueno, vamos a esperar a ver. Desde aquí lo deseamos. Muchas gracias. A vosotros. Pues ya lo ven, un asturiano, el primer asturiano medallista en unos Juegos Olímpicos, José Enrique Rodríguez Cal, Dacal segundo, genio y figura, todo un mito, toda una leyenda del deporte asturiano, como las que seguirán pasando por aquí, por Meta y Persona. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima semana.